Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos múltiples noticias que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros todavía del mundo de la Fórmula 1 y todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Habiendo contado todo esto, vamos a dar comienzo ya directamente con los temas que tenemos que comentar y primero de todo tenemos que hablar con respecto a unas palabras del equipo Aston Martin, unas palabras que ha detallado Fernando Alonso. En este caso, Alonso ha hablado acerca del mal momento que pasó el equipo Aston Martin, y es que sabemos que empezaron de una forma muy buena, ya lo sabemos, 6 podios consiguieron en las 8 primeras carreras, pero luego el año lo han acabado independientemente con solo 8 podios, con 2 más de los que habían conseguido solo en las 8 primeras citas, en el primer tercio de la temporada. Esto se dio debido simplemente al bajón de rendimiento que tuvo Aston Martin, incluido un rendimiento que fue bastante malo. A partir de Canadá hubo unas carreras muy complicadas, sí que Austria lo solventaron bastante bien, pero luego ya se les unió Silverstone, se les unió Hungría, Bélgica lo sacó adelante Alonso, pero fue más por las condiciones y por el caos de la primera vuelta, luego el podio de Zandvoort, pero sí que Zandvoort fue un circuito al que se adaptaron mejor, y a partir de ahí sí hasta ya es más o menos Brasil, la verdad que fue un rendimiento muy escaso, quizá como muchísimo Qatar no fue un rendimiento tan malo, y Singapur podría haber sido mejor de lo visto, tampoco como se esperaba, pero sí que en Singapur el problema estuvo en los daños que recibió Fernando en la primera vuelta, pero al final fue un momento muy duro, fueron unos 2-3 meses bastante complicados para el equipo Aston Martin, y sobre eso es lo que nos ha hablado en este caso el piloto asturiano. Fernando Alonso habla al respecto sobre el mal momento que pasó el equipo y dice que fue un momento muy bonito de vivir dentro de él, es decir, sabe que por supuesto fue un momento que les gustaría a ninguno dentro del equipo haber vivido, pero que dentro de habiéndolo ya pasado, incluso habiéndose recuperado a lo largo de la temporada, cree que fue algo muy bonito porque, como han destacado muchas personas ya desde dentro del equipo y ahora lo hace Alonso, todo el mundo se mantuvo muy unido, todo el mundo siguió trabajando con la misma intensidad que lo hacía desde el principio de temporada, y lo hacían en ese punto para intentar ahora recuperarse, y además hizo a un equipo Aston Martin mucho más fuerte, porque este era un equipo que no había estado nunca en la posición en la que se encontraron a principios de 2023, de repente pasaron a eso y en el mismo año cayeron en picado. Entonces eso son cosas que te hacen más fuertes, cosas en las que tiene que aprender, y eso es lo que es positivo para Aston Martin de ese punto bajo que sufrieron. Así que esas son las palabras que nos comenta Fernando Alonso, que desde luego fueron, al final hay que sacarle el punto bueno a todo lo malo, y al final hay ciertos aspectos positivos. También fue como un bajar los pies al suelo, por así decirlo, para el propio equipo también Aston Martin, debido a que, pues lo que decimos, empezaron muy bien, esos 6 podios en 8 primeras carreras, pues desde luego que te vienes muy arriba, y fue como tranquilidad. Estábamos aquí todavía para aprender, y al final ha servido mucho para aprender, desde el hecho de que Aston Martin ya ha comentado que hay ciertas cosas que no repetirían y muchos otros aspectos que ya os hemos contado aquí en el canal. Así que las palabras donde contaba esto Fernando Alonso son las siguientes: no creo que sea un secreto decir que estos momentos son siempre difíciles, no hay una receta mágica para mantener la motivación alta y ser feliz. Este es un deporte en el que siempre hay frustraciones y malos momentos, momentos bajos, y la gente a veces se esfuerza por ocultar su decepción, y no hay nada malo en eso forma parte del deporte y de la vida. Lo importante durante los fines de semana bajos era entender cuál era el problema, profundizar en el análisis del coche, de lo que podríamos haber hecho de forma diferente si repitiéramos el fin de semana. Ese tipo de cosas, esos ejercicios hicieron más fuertes al equipo y fue un buen aprendizaje para el futuro. Sacamos cosas positivas de estos fines de semana, fue bonito ver al equipo unido en ese objetivo. Así que eso es lo que comenta Alonso sobre esto. Además, también recalcaros que es muy bueno lo que llega a decir también sobre el hecho de pues aprender cosas que no repetirías ese fin de semana. Esto es lo que ya nos ha comentado también Alonso, que para ese segundo año va a ser más positivo, sobre todo por el hecho únicamente de tener una referencia, porque la MR22 no les servía como referencia para muchos circuitos, en la MR23 sí les servirá, así que para ese próximo año por lo menos saben qué cosas hicieron mal el año anterior y qué cosas pueden hacer mejor para este
esta próxima temporada. Que además de todo esto, y sin olvidarnos, sin cerrar todavía la parte de Fernando Alonso, un aficionado de Aston Martin y sobre todo de Fernando Alonso compartió una hazaña muy bonita, muy buena, que fue coronar el Kilimanjaro, una montaña muy alta que hay y que es muy difícil escalarla, y la escaló gracias a la inspiración que tuvo de Fernando Alonso. La persona en cuestión es la que estáis viendo ahora mismo en pantallas, llamado Yannick Vega, y es un aficionado español más a la Fórmula 1 y sobre todo a Fernando Alonso, como estáis viendo ahí con esa fotografía con la camiseta del asturiano. Coronó la cima del pico más alto de África, el monte del Kilimanjaro, como os decimos, tras una conversación con un amigo suyo que le llevó a comprometerse a completar dicho récord. El español, amante de las montañas y de la naturaleza, se hizo noticia al coronar el pico del Kilimanjaro y mostrar una camiseta del bicampeón del mundo asturiano, que además lució en varias ocasiones durante el transcurso de su hazaña, mientras escalaba la montaña. La explicación de Yannick Vega fue clara y que se inspiró a los valores que más admiraba de su compatriota, el piloto de Aston Martin, para llevar a cabo un reto de tal magnitud. Así que algo bastante impresionante que ha compartido Yannick Vega, como decimos, por redes sociales. Vamos a pasar de tema y tenemos ahora que hablar acerca de unas palabras muy interesantes que ha dado en este momento Carlos Sainz. El piloto madrileño ha hablado acerca de inspiraciones. Sabemos que Carlos Sainz sobre todo tuvo un ídolo de pequeño que fue Fernando Alonso y siempre lo ha comentado abiertamente y siempre han dicho que aunque tenía a su padre, Carlos Sainz Senior, compitiendo en rallies y demás, él quería ser piloto de carreras porque veía a Fernando Alonso y por eso también quería llegar a la Fórmula 1. Y ahora ha dicho en qué pilotos se fija para seguir mejorando a día de hoy. Y dice que hay, sobre todo ha destacado 3 pilotos. Luego hay otros en los que se fija, en los cuales se fija también un poco para ver cómo lo realizan y porque cree que son buenos pilotos. Dice que son Leclerc, Russell y Hamilton, pero hay 3 pilotos sobre todo en los que se fija mucho. Sobre todo dice que ve mucho las onboards de las salidas de Verstappen y de Norris para ver primero su reacción, cómo hacen esos primeros metros, pero además también cómo afrontan las primeras curvas y demás. Y hay un piloto que sobre todo se sigue fijando mucho en su destreza en la carrera, sigue aprendiendo mucho y de ahí también viene mucho de lo que vemos de Carlos Sainz, de ese buen estratega que es en carreras, y el piloto en cuestión es Fernando Alonso. Sigue siendo una gran inspiración para el madrileño. Esto lo ha comentado en declaraciones que publican ahora los medios y son bastante interesantes con lo que os vamos a comentar ahora, ¿no? Pero eso sigue siendo esa inspiración de Carlos Sainz en Fernando Alonso, que además sabemos que Fernando es que sigue sorprendiendo y este año lo hemos podido ver en una mejor posición, seguir haciendo cosas que ya sorprendían, pero estar compitiendo por un podio y de repente ponerse a mirar las teles y preguntarle a tu ingeniero que quién ha parado. Por ejemplo, esto pasó en Arabia Saudí, en el circuito urbano de Jeddah, que es un circuito muy complicado, y pasó que estaba peleando por el podio y pregunta que ni siquiera era su pelea porque los Ferrari no estaban cerca y pregunta, oye, ¿qué Ferrari ha parado, Leclerc o Sainz? Mientras estás peleando por ese podio. O sea, ese es el nivel de Fernando Alonso, además de enterarse. Luego hemos visto a un Leclerc, por ejemplo, también le vimos en el Gran Premio de Las Vegas, intentar enterarse por la... Luego Leclerc lo hizo muy bien en Abu Dhabi, siempre puedes tener también ese tipo de cosas, pero también te puede pasar a veces y es normal, porque es que es muy difícil ver por esas televisiones, pero vimos a un Leclerc en Las Vegas liarse mucho por intentar verlo por la televisión, mientras que Alonso lo hace en todas las carreras. Y luego además la lectura de carreras, saber cómo actuar en cada momento, Fernando lo hace muy bien, es muy buen estratega, incluso desde dentro del coche para corregir, para ver las sensaciones que él le aporta, aportarle algo a su ingeniero, decir, oye, yo creo que deberíamos de hacer esto, deberíamos de hacer lo otro. A eso a Fernando Alonso se le da muy bien y Carlos sabemos que también es un piloto que en ese sentido destaca mucho, como es el momento, por ejemplo, ya de por sí de su única victoria esta temporada, que es la única victoria que ha ganado un piloto no Red Bull este año, y bueno, y casi tendríamos que decir que es solo una de las 3 victorias que no ha ganado Verstappen este año, o sea que para que os fijéis el nivel, y que la ganó en Singapur y la ganó con una destreza impresionante que ni siquiera en el muro de Ferrari sabían lo que estaba realizando, porque en el muro de Ferrari le pedían que fuese más rápido porque veían que había algo más de ritmo de lo que podría dar, pero Carlos no estaba empujando al máximo porque le estaba dando DRS a Norris, que Norris era más lento que Carlos y que los dos Mercedes, y le estaba dando ese DRS para que no se quedara sin DRS, pudiera defenderse de Russell y Russell no pudiera pasar a Norris porque iba más rápido, y si no hubiera tenido Norris DRS le hubiera pasado y así habrían acabado pillando a Carlos. O sea, para que os fijéis el nivel de
destreza, que eso no lo supo ni siquiera ver Ferrari desde el muro. Así que bueno, en ese sentido es lo que comenta, de que sigue inspirándose también en Fernando Alonso, además de los otros pilotos que, como os digo, ahora os vamos a comentar. Sus palabras son las siguientes: yo creo que siempre hay pilotos y cosas diferentes en las onboards, dice Carlos. Si te digo la verdad, siempre me pongo obviamente a Max Verstappen porque es el más rápido que suele ir, para intentar acercarme a lo que está haciendo él, pero también miro mucho a Lando, así que vemos a esos dos pilotos que sobre todo destaca. Además, Verstappen, claro, obviamente que lo vas a mirar, pero Lando también es alguien que lo mira mucho. Dice también: conozco lo bueno que es las cosas diferentes que suelen hacer en cada circuito ambos. También miro, por supuesto, las de Hamilton y Russell, que son dos pilotazos, y obviamente también miro la onboard de Charles Leclerc porque es mi compañero de equipo, y también la de su compañero de equipo es muy importante por ver, sobre todo en los circuitos donde esté por delante tuya, pues por ver qué está haciendo diferente a ti, pero igualmente en los circuitos donde tú estés por delante puedes ver qué está haciendo diferente a ti en los puntos que sea mejor, porque siempre va a haber quizá un sector incluso entero o ciertos puntos en el circuito que va a ser mejor que tú, y ver qué es lo que está haciendo diferente. Y ya finaliza diciendo: y luego también, por supuesto, me fijo muchísimo en Fernando Alonso, aunque sobre todo en ese caso en su actuación en carrera. Así que eso es lo que cuenta Carlos Sainz. Vamos a pasar de tema y tenemos que enseñaros ahora cómo está jugando Sauber con su nombre, porque ya sabemos la que se lió, porque, bueno, ellos primero de por sí, Alexandro Aluni Bravi anunció que tenían un title sponsor, un sponsor que daría nombre al equipo y que sería anunciado con la lista de la FIA. Esto acabó siendo anunciado y fue Stake Formula One Team Kick Sauber, algo que no ha gustado a nadie, porque o por lo menos o pones Sauber más adelante o puede ser lo último que pongas, pero que no sea Stake Formula One Team Kick y ya luego Sauber. Era raro, ¿no? Era un nombre muy extraño. Entonces se están jugando mucho con esto, porque ya vimos hace un día también que sacaron en redes sociales que iban a anunciar algo el 1 de enero con relación a su nombre, y ayer publicaron varios memes. El meme en cuestión es este, es un meme también de la serie de Friends, muy típico, con Joey, que ahí vemos, ¿no? Pues todo el mundo esperándose un nombre básico, y luego todo, cuando ahí la cara esa de sorpresa, cuando la FIA enseñó nuestro nombre. Esto ya vimos que además puede ser que no acabe siendo así. Y bueno, además están jugando bastante, no solo con lo que está viendo, sino incluso también algo con lo que jugaron incluso en el comunicado que os enseñamos ayer. También lo hicieron ayer en sus redes sociales. Lo estáis viendo ahí, que cuando publican el meme, como estamos diciendo, el texto que nos ponen ahí arriba, pues sobre todo dicen que van a ir incluso más altos, ¿no? De que está viendo muchas cosas, pero ponen incluso stakes, que yo no sé si eso nos quieren decir algo o no. Stakes al final es una forma para describirlo como estaca, por así decirlo, sería la traducción literal, pero stake sobre todo era ese patrocinador que salieron diciendo. Si nos fijamos otra vez en el tweet que os acabo de poner, para que os fijéis en la cuenta de por sí del equipo Alfa Romeo Sauber, que hay hasta ahora mismo, sigue saliendo Alfa Romeo, porque Alfa Romeo sigue siendo patrocinador principal de Sauber hasta el 1 de enero, y sigue saliendo Stake. ¿Por qué? Os preguntaréis quizá alguno de vosotros por qué sale Stake si... Bueno, es que Stake era patrocinador ya del equipo. Esto es algo que yo os dije el día que se anunció y que os comenté también ayer cuando estuvimos debatiendo, divulgando acerca de qué es lo que puede pasar con el nombre de Alfa Romeo. Bueno, con el nombre de Sauber. Stake ya estaba. Puede ser que hayan tenido que salir con el nombre de Stake porque por patrocinio tenían todavía que seguir incluyéndolo, aunque fuera en esa lista, hasta el 1 de enero, y por eso el 1 de enero van a anunciar un nombre. Sí. Me sigue extrañando que entonces no salga Alfa Romeo, porque Alfa Romeo también era patrocinador. Quizá llegaron a un acuerdo para que ya en esa lista ni siquiera tuviera que figurar, pero quizá Stake no va a ser ese title sponsor, pero sí que ellos quieren seguir saliendo hasta ese 1 de enero, y por eso con todo lo que se ha montado han dicho que lo van a anunciar el 1 de enero. ¿Por qué puede ser esto? Pues básicamente porque Alfa Tauri teóricamente tampoco se va a llamar Alfa Tauri el próximo año, y en la lista de la FIA salieron como Alfa Tauri. Todavía pueden cambiar las cosas de ahí. Es lo único que se me ocurre. Puede ser que estén jugando. Hay gente ya hablando por redes sociales de nos la van a liar y van a hacer un nombre aún más largo. Hay gente diciendo que no van a cambiar nada. Hay gente ya pues sacando también suposiciones de cuál puede ser el title sponsor. Yo la verdad que no os puedo dar información sobre cuál puede ser el title sponsor ni qué es lo que van a hacer. Sí que parece que no va a ser ese nombre. Stake Formula One Team Kick Sauber no va a ser el nombre. Ahora bien, puede ser más grande, más largo, más corto el siguiente que pongan, y sinceramente me cuadraría cualquier cosa. Así que habrá que esperar hasta ese 1 de enero, pero esto era la actualización que teníamos que hacer porque siguen hablando al respecto sobre ello.
Vamos a pasar de tema y os tenemos en este punto que hablar acerca de Lando Norris. Unas palabras bastante interesantes y que me han gustado mucho al respecto sobre el equipo McLaren y lo que han sido capaces de hacer esta temporada, que sabemos la gran mejora que ha dado McLaren este año, consiguiendo pasar de ser el penúltimo o último equipo a pasar a estar en una muchísima mejor posición, que ha logrado hacer eso el equipo McLaren. Pues Lando Norris ha hablado acerca de la gran mejora que ha sido capaz de hacer su equipo y lo que comenta es que esto es algo que se merecían, que esto es algo primero que además han conseguido demostrar que son un equipo muy potente todavía, pero que era algo que McLaren se merecía después de los años en los cuales han sufrido. Y es así, McLaren ha sido desde el comienzo de la era híbrida en 2014 un gigante dormido. Se unieron a Honda en 2015 y salió nefasta esa unión a Honda, pero es que el coche tampoco era bueno. Nunca pudieron conseguir reponerse, poco a poco fueron un poco mejorando, con un 2019 que regresaron al podio, en el 2020 lograron unos cuantos más, 2021 incluso una victoria, pero ahí se quedó, pudo haber sido 2, pero Norris no consiguió la victoria en Rusia, pero más o menos estaban ahí. 2022 tampoco fue del todo bien y 2023 comenzaron de otra vez de una forma nefasta, pero al final lo han acabado de una forma muy buena, prácticamente siendo en muchas ocasiones el segundo mejor equipo. Ya lo vimos en circuitos como Qatar, que no estuvieron lejos del rendimiento de Red Bull, y eso es lo que comenta Norris, que esto es algo que se merecía McLaren y desde luego en mi parte personal me alegro muchísimo de que lo hayan conseguido. Al final es un gigante dormido que ha conseguido despertar y ahora ha estado en esa pelea frente a Ferrari, frente a Mercedes, y tienen herramientas para mantenerse en ese nivel, por lo menos tienen su propio túnel de viento y ya hemos visto que han sido capaces de desarrollarlo muy bien. Lo bueno que ha tenido McLaren es que todo lo que han introducido les ha dado rendimiento, nunca han fallado en una mejora. Habrá algún momento en el que les ocurra, por supuesto, pero porque igual que vemos con Ferrari y Mercedes, hay veces que introducen una mejora que tampoco supone una mejora impresionante. En el caso de McLaren es que siempre que introdujeron algo ha sido una mejoría inmensa y habrá un punto en el que eso se estabilice, pero desde luego que para seguir en esa posición peleando creo que son capaces, tienen algunas cualidades que están muy cerca de Red Bull y eso les hace muy fuertes, así que solo seguir explotándolos, como es por ejemplo las suspensiones, que es algo que os recalcamos mucho, en el que Red Bull destaca mucho, tiene una pull rod en la zona delantera que no lo tiene ningún otro equipo, menos McLaren, así que es algo en lo que destacan bastante, es algo en lo que incluso otros están planteando ahora introducir. McLaren en ese sentido ya lo tiene introducido y es algo muy positivo en ese sentido. Así que yo me alegro muchísimo, como siempre os he dicho. Yo antes, cuando además McLaren estaba tan mal este año, yo os lo decía de McLaren y Williams son dos equipos que tienen que estar en la zona alta y por supuesto me reafirmo con ellos. Sigo diciendo lo mismo y que esté McLaren en ese puesto me encanta. Lo único que le hace falta es que Red Bull no sea tan dominador. Si Red Bull no lo fuera, desde luego que sería impresionante. Pero eso es lo que dice Norris y desde luego que estoy de acuerdo además también con el hecho de que se lo merecían, porque sí que creo que es un equipo que en los últimos años ha hecho muy buenos trabajos, pero no estaba saliéndole las cosas. Este año por fin ha sido uno en lo que le ha salido. Le falta todavía la victoria. Bueno, Piastri logró una victoria en una carrera al sprint, pero les falta una victoria en Gran Premio. Después de 2021 no han logrado ninguna más. Veremos si eso será 2024, que Norris estaba bastante confiado en ello. Las palabras, por lo tanto, del británico en las que lo explica todo esto son las siguientes. Desde el Ecuador de la temporada me he sentido más confiado y creo que he sacado el máximo partido del coche, especialmente desde el punto de vista de la competición. Aquí dice su propio error y lo que dice es: he cometido demasiados errores en la clasificación, que creo que han sido obvios y que he reconocido, pero definitivamente creo que he hecho algunas de mis mejores carreras, que sobre esto también hemos hablado en el canal y hay muchos errores que ha cometido Norris en clasificación, el último en la última carrera del año en Abu Dhabi, que podría haber clasificado mejor y cayó hasta el quinto puesto, que aún así era bastante bien, pero cometió un grave error en el sector 3 que le hizo perder mucho tiempo. Y unos errores más clamorosos, yo recuerdo siempre el de México, que cae en Q1, y luego también estaba, por ejemplo, el de Arabia Saudí, que se golpeó contra el muro. Ahí realmente tampoco había mucho mejor coche, pero le hizo no poder pasar del corte de Q1, mientras que su compañero de equipo entró en Q3, así que desde luego que podría haber sido algo mejor. Y finaliza sus palabras diciendo: creo que McLaren puede seguir dando la vuelta a las cosas. Este año era el año que necesitábamos, o sea, es decir, lo que han conseguido hacer no era el año que necesitábamos y el equipo necesitaba demostrar esas cosas. Y lo último a comentaros en este vídeo, os tenemos que hablar acerca de Lewis Hamilton. Un Lewis Hamilton que ha hablado acerca de cómo ha trabajado este año.
Y es bastante interesante porque Hamilton empezó 2023 quejándose muchísimo de que no le hicieron caso, de que continuaron con un concepto que era erróneo, que él les había dicho que no era el concepto que debían de continuar, dijo las cosas que él creía que se tenían que cambiar, que ahí ya podría fallar o no, pero que desde luego por la línea en la que iba no iba a funcionar y nadie le hizo caso. Comenzó muy cabreado y este año ha trabajado de una forma distinta para que eso no ocurra. Además de también para eso, para intentar sentirse mucho más cómodo cada vez con el coche, porque era un coche muy difícil de conducir el que había ahora. Y la forma en la que ha trabajado, por lo tanto, que nos explica, es estando mucho más cerca de los ingenieros. Ha trabajado mucho más cerca de ellos, ha intentado introducir su idea de qué necesitaba para poder rendir mucho mejor, además de consultarles en muchas ocasiones qué era lo que necesitaba, qué era lo que fallaba, dónde estaba él mismo fallando para este coche que nunca le ha gustado y que siempre ha dicho que ha sido un coche que estaba deseando terminar de conducir, deseando terminar la temporada para dejar de conducirlo, al igual que ocurrió con el W13, pero era continuación del mismo, por lo que por eso mismo es por lo que le ocurría. Esos son los motivos por los que ha estado mucho más cerca de los ingenieros. Y es algo que, bueno, puede salirle bien a Mercedes. Se sigue, y es lo que os decimos muchas veces, se habla maravillas de Mercedes para el próximo año, puede que no se cumplan. También se hablaban para 2022 que el concepto sin pontones iba a destrozar a todo el mundo y luego al final no acabó siendo, porque una cosa es lo que ocurre en los simuladores y en el túnel de viento y otra cosa en pista, pero las sensaciones que tienen desde Mercedes son muy positivas. El único punto malo es empezar con un concepto nuevo, como os hemos contado ya en el canal en estos últimos días, empezar con un concepto nuevo ya tan avanzada esta nueva era, sobre todo porque Red Bull lleva 3 años con el mismo concepto y desarrollándolo, McLaren ya lleva 2 por lo menos con este, 2,5, y Aston Martin lleva también 2 con este concepto, por lo que será el segundo año, quiero decir, por lo que es mucho mejor para ellos, más complicado para Mercedes, pero veremos si cumplen esas expectativas, y con un Hamilton que se ha involucrado muchísimo con las palabras, que lo que decía es: este año he pasado más tiempo en la fábrica que nunca, hablando más con los ingenieros de todos los departamentos e intentando mantenerlos en un estado de ánimo positivo. Nadie se siente bien en una situación así, puede ser desmoralizador. Intenté hacer muchas preguntas, abordar las áreas en las que somos débiles, estimular nuevas ideas, pero al final les dejé hacer su trabajo. A principios de año no teníamos una brújula, no sabíamos exactamente qué hacer. Era una especie de línea serpenteante por la que avanzábamos. De vez en cuando algo funcionaba y te dices a ti mismo, eso es, que luego volvía a cambiar la dirección. Así que bueno, esas son las palabras que nos explica Lewis Hamilton y eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.